buena tarde. Tengan todos bienvenidos a esta emisión del informativo de NTN 24 en este 23 de enero del 2020. Soy Ruth del Salto, un gusto estar con ustedes en la actualización de las noticias internacionales. Empezamos con los titulares. Comienza el informativo con Ruth del Salto. China está adoptando medidas drásticas para contener el brote del coronavirus que mantiene en alerta al mundo. Ha impuesto cuarentena a 3 ciudades que tienen cerca de 20 millones de habitantes para frenar la propagación del virus, que según la Comisión Nacional de Salud de China deja hasta el momento 17 muertos y 571 afectados. El uso de mascarillas en lugares públicos es obligatorio. Entre tanto, en Beijing, la capital, se han suspendido las fiestas del Año Nuevo Lunar, que es considerada el fin de semana como el mayor movimiento turístico en el gigante asiático. A partir de las 10 de la mañana, hora local del centro de China, y hasta nuevo aviso, nadie podrá entrar o salir de las ciudades que fueron puestas en cuarentena. El objetivo, controlar la transmisión del nuevo coronavirus. Las autoridades han extendido la medida a las ciudades de Wuhan, Guanggang y Ezhou. Cerca de 20 millones de residentes habitan en el área en donde permanece el foco de la infección. En toda la zona se impuso el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. La cuarentena afecta a todos los vuelos, trenes y autobuses, así como al servicio de metro. En otras grandes urbes chinas, los gobiernos locales anunciaron la cancelación de los festejos públicos del Año Nuevo Lunar a partir de este sábado para evitar contagios. Residentes de otras ciudades como Shanghái aseguran que la respuesta del gobierno llegó tarde. Creo que el cierre es demasiado tarde. Cuando se confirmó la situación de la epidemia de Wuhan, que es una ciudad con tantos casos, debería haber estado bajo gestión y control. El brote se ha desarrollado hasta este punto. Creo que es un poco tarde para cerrar la ciudad, pero es necesario. La Comisión Nacional de Salud de China anunció que los casos de neumonía ocasionados por el virus se cifran en 571, repatriados en 25 regiones del país. Otros 393 casos permanecen bajo vigilancia por sospecha de que se trate del nuevo coronavirus. El número de víctimas mortales en territorio chino asciende a 17 hasta el momento. Y como lo decimos, este brote del nuevo coronavirus deja 17 muertos en China, mantiene en alerta al mundo, comenzó el 31 de diciembre del 2019. Vamos a presentar a continuación la cronología de lo que ha sido esta enfermedad, esta epidemia, en Asia particularmente. La última semana del 2019, China informaba de un caso de neumonía de causa desconocida que fue detectado en la ciudad de Wuhan. El 3 de enero de ese año se notificaban 44 casos de una misteriosa neumonía. 4 días después, ¿qué pasó? Las autoridades sanitarias de China identificaron un nuevo tipo de coronavirus, así lo anunciaban. El 11 de enero ya se confirma la primera muerte por este nuevo virus. El 12 de enero del 2020, China comparte la secuencia genética de este nuevo coronavirus para que el resto de países puedan estudiarlo, desarrollar además herramientas de diagnóstico específico. Un día después, es decir, el 13 de enero de este año, Tailandia notifica el primer caso importado del nuevo coronavirus. El 15 de enero, Japón también informó sobre un caso importado del coronavirus. 5 días después, el 20, Corea del Sur reporta un caso confirmado. El 21 de enero, el nuevo coronavirus llega a América. Estados Unidos notifica el primer caso confirmado. El gobierno chino ha publicado un perfil de las víctimas mortales que ha dejado el coronavirus. Según la Comisión de Sanidad del Gigante Asiático, de los 17 muertos que se han registrado hasta la fecha, 13 son hombres, 4 mujeres. Los fallecidos están en un rango de edad entre los 48 y 89 años. Solo 2 de los 17 casos están debajo de los 60 años. La Organización Mundial de la Salud todavía no decide si activa o no una alerta sanitaria global por el surgimiento de este coronavirus. Mientras que hace pocos minutos la administración del presidente Trump ha anunciado la implementación de una alerta de viaje a China por esta enfermedad. Vamos a la ciudad de Nueva York con nuestro periodista Alejandro Rincón, quien nos reporta. Adelante, Alejandro.
Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Por segundo día consecutivo se extiende la sección extraordinaria del Comité de Implementación de Políticas Sanitarias a nivel internacional de la OMS, un panel de expertos que a partir de ahora en cualquier momento podrá anunciar si es necesario declarar una emergencia sanitaria internacional, que es una decisión esperada por toda la comunidad internacional, dado que en términos específicos enviaría un mensaje directo a los gobiernos de todo el mundo y a sus institutos de salud para que empiecen a implementar una serie de protocolos de respuesta frente al surgimiento de la nueva cepa de coronavirus. Pero aún cuando todavía no ha surgido esa voz directa de la OMS, la realidad es que en las últimas horas los gobiernos de distintos países verdaderamente no han dado espera a tomar medidas de precaución. El último en hacerlo ha sido el gobierno de los Estados Unidos, que a través de su Departamento de Estado ha implementado una alerta de viaje a China, que significa que advierte a todos quienes viajen hacia esa región del mundo, pues de verdad deben pensarlo antes de hacerlo a la luz de esta emergencia sanitaria en continente de Asia. Ahora, para el resto de la comunidad internacional, pues también hay ciertas medidas de vigilancia. Otras naciones han tomado medidas como por ejemplo la de aumentar las revisiones en los aeropuertos a todos los pasajeros que vienen con conexión o ha pasado por territorio de China. Toda esta información y la reacción de la comunidad internacional pues obviamente está ligada a lo que evalúa ahora mismo la Organización Mundial de la Salud, entidad que tiene ahora mismo en terreno a su personal en China, allí en el epicentro de esa epidemia. Han trascendido las declaraciones de una funcionaria de la OMS sobre el nivel de tarea que enfrenta ahora mismo el organismo internacional en respuesta a esta nueva cepa de coronavirus. Si observa las pautas de la OMS, no ha habido pautas para ninguna restricción de viaje o comercio, por lo que el bloqueo excede la orientación actual que la OMS brinda y, por lo tanto, el bloqueo de 11 millones de personas no tiene precedentes en la historia de la salud pública. De hecho, esperamos que los números crezcan mucho más, debido a que podría haber notado que los primeros casos fueron los que son fácilmente reconocibles en el aumento anterior, fue para aquellos casos con infecciones graves, con neumonía. Esto se debe a que está sucediendo en gripe estacional. Entonces, este es un virus que ha surgido bajo el camuflaje de millones de casos de infecciones respiratorias leves, por lo que encontrar los casos es realmente bastante difícil y una hazaña importante que tienen que hacer los investigadores de salud pública. Hay otro desarrollo significativo de esta noticia que ha trascendido en la mañana de este jueves, el surgimiento de una coalición internacional que se dedica a partir de ahora a la creación de una vacuna específica contra esta nueva cepa de coronavirus. Hemos reportado para ustedes distintas oportunidades que justo esta nueva cepa se le llama nueva porque no se parece a nada de lo que conozca ahora la comunidad científica internacional, por tanto no tiene una cura específica. De hecho, parte de los grupos que van a estar investigando son 3 laboratorios, hay 2 que están aquí mismo en los Estados Unidos y que van a recibir financiación de parte de una entidad dedicada a condiciones epidemiológicas a nivel internacional. Y con estos recursos y la coalición de 3 laboratorios y de 3 grupos científicos, pues empieza desde ahora a trabajarse en una vacuna en contra de la nueva cepa de coronavirus. Esto, por supuesto, mientras se espera la decisión de la OMS sobre activar una alerta sanitaria a nivel global. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Agradeciéndote, Alejandro. Muchas gracias por ese reporte desde Nueva York. Hablamos ahora de las bolsas de valores del mundo que se han visto golpeadas por la expansión del coronavirus. La jornada de este jueves ha terminado con grandes pérdidas para las principales bolsas de China. El 90% de las acciones del mercado bursátil del gigante asiático registraron caídas. Las principales bolsas europeas también clausuraron su sesión de este jueves a la baja. Las autoridades sanitarias del aeropuerto de Los Ángeles, en California, han encendido las alarmas por la posible presencia de un pasajero con síntomas del coronavirus. Según informaciones locales, el pasajero procedente de Ciudad de México llegó anoche a la terminal aérea con síntomas de gripe. El hombre, del cual se desconoce hasta el momento la nacionalidad, ha sido hospitalizado para determinar si padece el coronavirus. El aeropuerto de Los Ángeles, al igual que el del San Francisco, el de Chicago, Atlanta y el John F. Kennedy de Nueva York, han sido puestos en alerta por las autoridades sanitarias para que revisen a los pasajeros que llegan ante el temor de una propagación de este nuevo tipo de coronavirus en la Unión Americana.
Y mientras tanto, descartado el caso de coronavirus en Colombia, el Instituto Nacional de Salud ha señalado que tras los exámenes que se adelantaron, se ha descartado que el ciudadano chino que arribó a Colombia con afecciones respiratorias sea portador de la mencionada cepa de la enfermedad. Sin embargo, los controles continúan en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Podemos decir con toda tranquilidad que en este momento no tenemos casos en Colombia, que tenemos todos los protocolos activos, que el riesgo es bajo y que estamos preparados como país, con todas nuestras capacidades activas para atender esto y estar alineados con lo que manda el Reglamento Sanitario Internacional. Nosotros en las medidas de los aeropuertos tenemos un protocolo estricto en el cual se preguntan por el antecedente de 14 días de haber estado en Wuhan específicamente o haber estado en contacto con personas que estaban enfermas provenientes de esa ciudad de manera particular. Es por eso que algunos casos o pacientes o sospechosos los hemos llevado a servicios de salud para ser estudiados. No quiere decir que ellos sean unos casos, no quiere decir que el coronavirus haya llegado a Colombia como salieron algunas noticias. Quiere decir que estamos en una rutina de vigilancia y seguiremos haciéndolo el tiempo que sea necesario. Pablo Iglesias, segundo vicepresidente del Gobierno de España, ha confirmado que Juan Guaidó no va a ser recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Rebajó al presidente interino de Venezuela al líder de la oposición, sumándose a la versión madurista que indica que fue la misma oposición la que le quitó el cargo el pasado 5 de enero. Guaidó, que intervino el día de hoy en el Foro Económico Mundial, va a viajar a Madrid el próximo sábado. Nuestro periodista en Europa, Andrés Gil, tiene la noticia a esta hora. Andrés, una buena tarde. Hola Ruth, muy buenas tardes. Pues el anuncio de Pablo Iglesias, segundo vicepresidente del gobierno español, ha causado algo de asombro entre la prensa internacional. Les voy a explicar por qué. Porque el propio Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, desde el año pasado había reconocido la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Incluso la Unión Europea, el pasado 5 o 6 de enero, había reconocido una vez más la nueva elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Venezolana y como presidente interino de Venezuela. Ahora, Pablo Iglesias, que hace parte de un partido que se llama Unidas Podemos, que no es mayoría en el Parlamento en español, que tan solo tiene 35 escaños, que perdió escaños en las últimas elecciones, pues expresa a nombre del gobierno que no reconoce a Guaidó, que ni siquiera lo reconoce como presidente de la Asamblea. Dice él que es Luis Parra, dice Pablo Iglesias que es Luis Parra el verdadero presidente de la Asamblea venezolana, y dice de Guaidó que es un importante dirigente de la oposición. En consecuencia, se reitera lo que había dicho la Moncloa en los últimos días, y es que Guaidó, que va a estar de visita este fin de semana aquí en España, no va a ser recibido por Pedro Sánchez, sino que va a ser recibido por la canciller Arantxa González, es decir, no va a recibir tratamiento de jefe de Estado. ¿Qué se espera en este momento? ¿Cuál es la gran expectativa? Si va a haber algún pronunciamiento por parte de Pedro Sánchez, que hace un año había reconocido la legitimidad de Guaidó como presidente interino. Para que empecemos a entender mucho más qué es lo que está pasando con esta noticia, los invito a que veamos las declaraciones de Pablo Iglesias hace algunos minutos en medios españoles. Fundamental es que haya diálogo entre todos los actores políticos. Y el señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto. Pedro Sánchez, como les estábamos contando, jefe del gobierno español desde hace un año, exactamente el 4 de febrero del año pasado, en declaraciones públicas había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En ese momento expresó además su llamado absolutamente vehemente para que pudiese haber elecciones libres en Venezuela y para el restablecimiento de la democracia. Estas las palabras de Sánchez un año atrás. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Y una explicación adicional para que terminemos de entender todo este asunto. En las recientes elecciones aquí en España no logró el Partido Socialista de Pedro Sánchez la mayoría necesaria para conformar gobierno. Así que debió recurrir a alianzas y esas alianzas fueron con Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, con algunos sectores independentistas y así logró conformar gobierno. Pablo Iglesias ingresa al gobierno entonces como vicepresidente segundo y es en esa categoría, en esa condición que hace las declaraciones de hoy acerca de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Guaidó viene para España el próximo fin de semana y está hoy en Davos, en Suiza, donde participó en el Foro Económico Mundial. Habló ante la plenaria del Foro Económico Mundial, expuso con mucha claridad y con mucha crudeza la dura realidad que está viviendo su país, la realidad en el ámbito político, las escaseces en salud, las escaseces en alimentos, la precariedad de todos los servicios en Venezuela, la disminución casi a cero de la producción petrolera en su país, el desastre que ha tenido que afrontar su gente por cuenta del régimen de Maduro en los últimos años. Le pidió al mundo reunido allí en el Foro Económico que ayuden a Venezuela, que ayuden en materia humanitaria y que ayuden sobre todo a resolver la crisis de la democracia y a poder ir a elecciones libres. Estas las palabras de Guaidó hoy en el Foro Económico Mundial en Suiza. El agradecimiento de un pueblo que no descansa ni va a descansar hasta lograr su segunda independencia, la democracia de un país, la consolidación de una región y, por supuesto, el atender cada uno de los espacios. La oportunidad de Venezuela hoy nos une a todos. En su exposición ante el Foro Económico Mundial, Guaidó señaló que hay 1 millón de niños venezolanos que se encuentran en su país sin padres, porque los padres han tenido que emigrar a otros países, no solo de América, sino a otros continentes en busca de recursos para poder sostener a sus familias. Así que ese millón de niños están padeciendo allí también una tragedia humanitaria. Dijo que la crisis humanitaria de Venezuela es quizá peor que la de Siria, siendo que Siria es un país que se encuentra en guerra. En fin, la descripción que él hizo de lo que está pasando en Venezuela es una nueva alerta para el mundo y lo hizo aquí en Suiza en la primera gira por Europa que está pudiendo hacer Juan Guaidó. Venezuela ha expulsado un número de inmigrantes solamente superado por Siria, que de continuar la dictadura este año lo va a superar. Venezuela no es un país en guerra. No vimos las bombas, pero sentimos el llanto, el dolor de las madres que tienen a sus hijos lejos. 1 millón de niños huérfanos en Venezuela, con padres en otros países para tratar de mandar sustento. La prensa internacional, los analistas políticos internacionales ya empiezan a preguntarse cuál será la postura final que va a tomar entonces el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, tras estas declaraciones de su vicepresidente Pablo Iglesias acerca del no reconocimiento que hace Pablo Iglesias a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Es posible que en las próximas horas la Moncloa produzca entonces alguna comunicación al respecto de esta información que les hemos llevado a ustedes en directo desde Madrid, España, a través de NTN 24. Me despido por ahora, que tengan ustedes muy buenas tardes. Una buena tarde, gracias por ese reporte desde España, Andrés Gil. Vamos a pasar ahora a Florida con Paola Serna, el secretario de Defensa de Estados Unidos, junto a otros altos mandos militares. Han participado en un evento de actualización sobre el trabajo del Comando de Cooperación de Seguridad con socios regionales y apoyo a la estrategia de defensa nacional. Esta reunión, justamente, Paola, se produce cuando hace 24 horas una patrullera estadounidense se acercó a las costas venezolanas y cuando hoy comienzan los ejercicios militares conjuntos en Colombia. Adelante, Paola, con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Comando Sur, donde hace pocos minutos terminó esta conferencia de prensa entre el secretario de Defensa, Mark Esper, y el jefe del Comando Sur. Estuvieron básicamente hablando sobre los retos y todas las amenazas que actualmente enfrentan los Estados Unidos, las operaciones que se van a dirigir en contra de estas amenazas, particularmente en lo que tiene que ver con la alianza de Rusia y de China. También dijeron que si es necesario se va a enviar más personal y más capacitación y se van a enviar más fondos en los países que requieran este apoyo y se van a reforzar las relaciones con los países aliados. Hoy, justamente como comentaba Ruth, inician estos ejercicios militares entre Estados Unidos y también Colombia, en los cuales también se comentaron el día de hoy que el tema del narcotráfico y el tema también de la situación en Venezuela están siendo monitoreados muy de cerca por la Secretaría de Defensa y por el Comando Sur.
Como muchos de ustedes saben, la cuestión número uno que estoy tratando de hacer es implementar una estrategia de defensa nacional, y eso llama a los Estados Unidos a construir un sistema óptimo en donde nuestros adversarios o competidores son China y Rusia. Luego nos llama a construir alianzas y asociaciones, y eso es lo que estamos haciendo con muchos países en Latinoamérica. Y en tercer lugar, nos llama a hacer reformas y establecer prioridades en la estrategia de seguridad nacional. Hemos discutido eso hoy. Esta reunión del secretario de Defensa aquí en Miami coincide con la visita del secretario de Estado Mike Pompeo también a la ciudad, y el propio presidente Donald Trump estará esta noche dando un discurso frente al Comité Republicano en las instalaciones de su hotel en El Doral. En la información desde el Comando Sur en Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Una buena tarde, Paola. Vamos a continuar luego de esta pequeña pausa comercial en el informativo. Ya volvemos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha realizado en Buenos Aires un evento en el que lanzó la campaña de su partido para las elecciones en Bolivia. Esta concentración ha tenido lugar solo 3 días después del anuncio de la fórmula presidencial del Movimiento al Socialismo, que va a competir el próximo 3 de mayo. El discurso del jefe de Estado, ex jefe de Estado, estuvo basado en el regreso del Movimiento al Socialismo hacia un nuevo mandato en Bolivia. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, es cuestión de tiempo. Vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno. Vamos a volver al gobierno, no con armas como la derecha, no con balas como los racistas fascistas. Vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano, pacíficamente, democráticamente. Y un crimen conmociona a Argentina. Un joven de 18 años ha muerto tras recibir una golpiza por parte de 10 jugadores de un equipo de rugby. El hecho ocurrió en Villa Gesell, en un conocido balneario argentino. Los agresores de entre 18 y 21 años han sido detenidos. Todos pertenecen al Club Náutico Arsenal Zárate, que tiene su sede a 90 kilómetros al norte de Buenos Aires. Desesperación en la frontera entre México y Guatemala. Un grupo de personas que integra la caravana centroamericana que permanece estancada en la zona limítrofe ha intentado cruzar el área después de que el gobierno de López Obrador no les permitiera seguir su recorrido. Los migrantes aseguran que están en el limbo, que solo quieren llegar a Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad mexicanas han incrementado su presencia en esta zona fronteriza para evitar que los migrantes sigan su ruta. En los últimos 2 días, de lo que se conoce, alrededor de 1000 migrantes, en su mayoría hondureños, fueron deportados en aviones, autobuses, según las autoridades mexicanas. Esa era la pensada que nos iban a dar la entrada pues hasta adentro, así como la caravana de octubre, la que llegamos hasta Tijuana, ahí mismo, ahí viajé yo también. Y todo excelente, se portaron bien la gente de México y de Guatemala. Pero ahora todo cambió porque la gente de México no quiere pues que uno entre. Hay momentos que nos desanima, hay momentos que estamos decaídos, hay momentos que pues estamos hay veces que el ánimo pues ya, la gente está yendo, se está regresando al país por lo mismo lo que está pasando. Pero sin embargo no, la gente sigue motivada, la gente está motivada para seguir luchando, que haya una respuesta positiva y pues bueno, esperar de que las cosas pues hagan noticias que nos puedan alegrar. Los fiscales demócratas que acusan al presidente estadounidense Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso continúan presionando a senadores republicanos a votar a favor de escuchar importantes testimonios y traer a la luz nuevos documentos. La presión ha ido escalando desde que inició el juicio político y la misión de los demócratas es convencer al menos a 4 senadores republicanos para lograr cambiar las reglas del juego. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene a esta hora el reporte. Emiliana.
Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esa es la misión que tienen hasta el momento los legisladores demócratas aquí en la Cámara Alta. De hecho, hace solo minutos Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado, estaba hablando con medios de comunicación, haciéndole un llamado a sus colegas republicanos para que se sumen a esta misión a llamar a nuevos testimonios durante este juicio político. No solo piden nuevos testimonios, sino también nuevos documentos de parte de la Casa Blanca, de parte del Departamento de Estado, y que vengan a testificar personas como John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, o Mick Mulvaney, también jefe del gabinete. De hecho, pues según una nueva encuesta de Survey USA, la mayoría de los estadounidenses están apoyando también a los demócratas en esta misión. Esta encuesta, que entrevistó a un poco más de 4,000 votantes registrados, dice que el 71% de los estadounidenses republicanos apoyan que se haga un llamado a nuevos testimonios en este juicio político, comparado con un 93% de demócratas y el 81% de independientes. Hace solo minutos NTN 24 habló con el senador demócrata Tom Carper, quien hace este mismo llamado no solo a sus colegas republicanos, sino también que tiene un llamado especial para los estadounidenses. Los demócratas de la Cámara de Representantes han usado un tercio de su tiempo, tienen hoy y mañana, y podrían tener su presentación el presidente el sábado en la mañana. Así que uno de mis amigos republicanos están diciendo, y el Senado está diciendo, bueno, no estamos aprendiendo ni viendo nada nuevo. Una de las cosas que podrían hacer para ver algo nuevo es votar para que nueva información que sea relevante pueda ser admitida, así como los testigos que tengan un acceso, o que tuvieron acceso a lo que en realidad pasó, puedan venir y dar su testimonio bajo juramento. Eso no solo va a ser útil para los demócratas, sino para los republicanos. Y los demócratas se están enfocando principalmente en convencer al menos a 5 senadores republicanos que están en posiciones vulnerables para las elecciones de este 2020, pues están en estados donde Trump tiene unos niveles de aprobación negativos. Se trata de Susan Collins, republicana por Maine; Martha McSally, republicana por Arizona; Thom Tillis, de Carolina del Norte; Cory Gardner, de Colorado; y John Ernest, de Iowa. Esta es toda la información que tenemos en directo desde el Capitolio. Emiliana Molina, Ruth, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, desde Washington. La sorpresa que se han llevado en California, en las costas de California. 6 ballenas grises han sido grabadas en las costas de Newport Beach. Por estos meses se registra justamente la migración anual de estos mamíferos desde sus zonas de alimentación en el Antártico y a aguas cálidas de Baja California en México. Esta migración de las ballenas grises generalmente se pueden ver en el sur de California desde finales de noviembre hasta abril. El presidente del gobierno español ha visitado hoy las zonas afectadas por la tormenta Gloria, que ya dejan 11 muertos. Pedro Sánchez recorrió en helicóptero las áreas devastadas para evaluar las inundaciones, también los destrozos ocasionados por el temporal en Cataluña. Luego ha viajado a la isla de Mallorca, que también ha sufrido daños. Alcaldes de las ciudades afectadas han solicitado al gobierno declarar zona de catástrofe. Al menos 5 personas continúan desaparecidas y las autoridades meteorológicas se mantienen en alerta ante las intensas lluvias. 3 bomberos estadounidenses han muerto en Australia tras estrellarse un avión cisterna con el que combatían los incendios. Los fuertes vientos podrían haber causado el accidente. Estados Unidos es uno de los países que enviaron equipos especializados para combatir los devastadores incendios forestales que azotan a Australia desde finales del 2019. Este siniestro eleva la cifra de muertos a 32 desde que comenzó la emergencia. Y una nueva tormenta de arena ha azotado a Australia. Esta vez se registró en partes de Nueva Gales del Sur. Las espesas nubes de color marrón cubrieron carreteras, también pequeñas localidades. Esta tormenta llegó solo 48 horas después de que una tormenta masiva azotara Melbourne, la ciudad más poblada de Australia. La Oficina de Meteorología de Nueva Gales del Sur ha confirmado vía Twitter que el polvo llegó hasta varias autopistas de Sydney, donde redujo la visibilidad para los conductores. Y hay alerta por la presencia de arañas mortales en Australia después de meses de devastadores incendios forestales, de tormentas severas.
El Parque de Reptiles de Australia ha emitido una advertencia pública indicando que el clima ha creado las condiciones perfectas para la proliferación de las llamadas arañas de tela en embudo, que pueden causar la muerte. El último fallecimiento por la picadura de estos arácnidos se registró en el 81. 45 países y organizaciones internacionales se reunieron en Jerusalén para participar en la conmemoración del aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Con oraciones, corona de flores, un minuto de silencio, los líderes mundiales han rendido homenaje a las víctimas del Holocausto. Los asistentes han prometido evitar que se repita lo que calificaron como un capítulo oscuro de la historia. Que hoy todos juntos inspiremos a nuestra juventud para que encuentre el valor y se mantenga erguida, orgullosa de nuestros valores y no ceda nada, y a su vez diga, sabiendo todo lo que ha visto y comprendido, nunca más. En este infierno donde acorralaron a la gente de diferentes países para llevar a cabo monstruosos experimentos y un exterminio masivo, murieron cientos y cientos de miles de personas de diferentes nacionalidades. Entre ellas, más de la mitad eran judíos. Los crímenes cometidos por los nazis se calcula planeada, también como ellos lo llamaron, solución final a la cuestión judía. Y es que, queridos colegas, es uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de la historia del mundo moderno. Y a este evento ha asistido el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha instado al mundo a mantenerse firme frente al antisemitismo y evitar que la violencia que promueve el régimen iraní siga propagándose. Debemos estar preparados para enfrentar y exponer la marea vil del antisemitismo que está alimentando el odio y la violencia en todo el mundo, y debemos permanecer unidos. En ese mismo espíritu, también debemos mantenernos firmes contra el principal proveedor estatal del antisemitismo, contra el único gobierno en el mundo que niega el Holocausto como una cuestión de política estatal y amenaza con borrar a Israel del mapa. El mundo debe mantenerse firme contra la República Islámica de Irán. En 2020, China planea recopilar muestras en la Luna y traerlas a la Tierra. Además, va a poner más de 60 naves especiales en órbita y además va a lanzar una sonda de exploración con destino a Marte. China planea lanzar 2 sondas al espacio durante 2020. Se trata de la misión de exploración lunar Chang'e 5 y su primera nave con destino a Marte. Los 2 objetivos hacen parte del ambicioso programa del país asiático, de acuerdo con un plan publicado por el Departamento Espacial de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Se espera que la sonda lunar Chang'e 5 lleve muestras de la Luna a la Tierra. Cabe resaltar que el actual programa lunar de China está dividido en diferentes fases. La recolección automática de muestras lunares es la primera parte, el despegue es la segunda, el encuentro y acoplamiento en la órbita lunar y la transferencia de muestras es la tercera. La reentrada de alta velocidad a la atmósfera de la Tierra es la última parte. Las 4 tienen muchas dificultades más técnicas que la primera y la segunda fase de la exploración lunar. Asimismo, China va a poner en órbita más de 60 naves espaciales a través de más de 40 lanzamientos este año, centrándose en 3 grandes misiones: la finalización del sistema de satélites de navegación Beidou 3, la exploración lunar y la red de satélites de observación Gaofen. En cuanto a Marte, China comenzará su exploración lanzando una sonda no tripulada al planeta, después de años de preparación y experimentos. La distancia más lejana entre la Tierra y Marte es de unos 400 millones de kilómetros, por lo que una sonda viajará unos 7 meses antes de llegar al planeta rojo. Se espera que la nave aterrice en la superficie marciana en 2021. La sonda robótica, que pesará más de 200 kilogramos y funcionará unos 3 meses en el planeta, tendrá 3 partes: el orbitador, el módulo de aterrizaje y el rover, que tendrá 6 ruedas, 4 paneles solares y además llevará 13 instrumentos científicos. Noticias al cierre. A 18 ascienden las víctimas mortales por el coronavirus en China. Se trata de un paciente de 80 años que ha muerto en la provincia de Hebei en las últimas horas, convirtiéndose en la primera víctima que se registra fuera de la zona donde se originó la enfermedad.
El gobierno de Perú ha activado sus protocolos de alerta en los aeropuertos y puertos marítimos. La medida tiene como propósito identificar de inmediato cualquier situación sospechosa de infección respiratoria asociada a este nuevo coronavirus. Hasta el momento el Instituto Nacional de Salud no ha reportado ningún caso del brote en la nación. Y Estados Unidos podrá designar un embajador en Bolivia, según el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale. La Unión Americana tiene la intención de restablecer las relaciones diplomáticas que se han deteriorado bajo el mandato de Evo Morales. Gracias a todos por su sintonía con el informativo del canal de las Américas NTN24. Nos puede seguir en Twitter como @NTN24 y nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde.